Mónica Grosso, muchas gracias por recibirnos a esta hora. Hola, buenas noches. Un gusto. Muchas gracias a ustedes por comunicarse. Mónica, veníamos diciendo que nos hemos encontrado con muchos científicos y científicas que hacen su trabajo sobre la Tierra, pero es un placer y es una intriga saber cómo es este trabajo y esta vocación de desarrollar la arqueología subacuática. Sí, bueno, la verdad que sí, no, me considero una afortunada, gracias a Dios, en poder trabajar de esto porque, bueno, como usted dijo antes, es realmente una pasión y es un privilegio poder hacerlo. Eh, en primer lugar, contar que yo trabajo para el Instituto Nacional de Antropología, que es un instituto que está en Buenos Aires y que depende de la Secretaría de Cultura de la Nación. Así que nuestro trabajo, como el de cualquier arqueólogo, es investigar acerca del pasado humano, el pasado de nuestra sociedad, a través de los restos materiales. Y bueno, y con un pasado, siendo un pasado relativamente reciente, siglo XVIII, XIX, obviamente también tenemos la riqueza de mucho material escrito también que nos permite un diálogo muy interesante entre aquello que está escrito y aquello realmente que encontramos materialmente, ¿no? Ujú. Y en realidad podríamos definir la disciplina en la que trabajo, la especialidad como arqueología marítima, y que tiene que ver con las actividades del ser humano vinculadas al mar, la navegación, los puertos. Eh, Me gusta mucho la imagen de pensar cómo nosotros siempre nos identificamos mucho con el gaucho, con las pampas, incluso acá en la Patagonia, ¿no? Como el hombre que trabaja en la tierra, con el ganado, ¿no? Como un personaje muy característico de nuestra historia reciente, y sin embargo poco sabemos de cuántos marinos, navegantes vivían su día a día en el mar, ¿no? Y Ujú. bueno, eso es un poco lo que a mí me apasiona, y bueno, y obviamente lo que estudiamos, la mayor parte de los restos que tienen que ver con la vida en el mar son las embarcaciones que han naufragado, gran parte de las cuales están bajo el agua, algunas en las costas, pero gran parte están bajo el agua. Y bueno, y es por esto que nos especializamos, además de tener la profesión de la arqueología, en el buceo. Claro, Mónica, yo pensaba mientras usted hablaba, por ejemplo, en el vapor Magallanes, que llevaba mercadería, provisiones, que allí en Deseado naufraga, se pierden algunas vidas, pero básicamente se pierde todo lo que era el abastecimiento para esa zona. Toda esa historia la reconstruyen ustedes. Sí, si bien en el Magallanes aún no comenzamos a trabajar, no es un proyecto que estuviera en curso, tuvimos la oportunidad de poder hacer un primer reconocimiento y sobre todo confirmar la localización del sitio a partir de la propuesta del trabajo de la serie documental Naufragios en la Patagonia, que se está emitiendo actualmente por Canal Encuentro y por la señal Contar, que es una señal de suscripción gratuita del Estado. Y bueno, y la historia es fascinante porque, bueno, muchas veces estos naufragios recordamos su nombre, recordamos, digamos, como si fueran grandes personajes de la historia, ¿no? Pero poco sabemos de lo que significaban para los incipientes poblados, digamos, que se establecían, europeos, ¿no? Obviamente había población indígena desde hace miles de años en la Patagonia, pero a fines del siglo XIX en la costa patagónica se están desarrollando muchos poblados, muchos de ellos también tienen que ver con el desarrollo de la ganadería ovina, colonias como lo era en ese momento eh, Puerto Deseado, donde se habían establecido algunos colonos. También en Chubut está también Camarones, que también tiene otro naufragio de la misma época, y bueno, eran personas en las cuales su mirada estaba tanto tierra adentro, porque tenían sus ganados, su vida, y también miraban el mar, porque en el mar anhelaban la llegada de estos barcos que traían aquellas provisiones que no podían producir o abastecerse por ellos mismos, y también era la forma de transportar la mercadería. En, en estos casos estamos hablando, por ejemplo, de la lana de las ovejas, poder transportar su producción. En el caso acá también de Chubut, los colonos galeses también se manejaban
con embarcaciones más pequeñas, porque justamente a veces no confiaban en que estos transportes navales vinieran con la frecuencia que ellos necesitaban. Y no solo eso, sino también que la comunicación, las noticias, las visitas de sus seres queridos, viajeros, el mar era lo que conectaba a estos lugares en la costa patagónica, ¿no? Y esta historia, y me refiero a la historia cotidiana, porque sí, obviamente conocemos sobre la historia de muchas de estas embarcaciones y demás, pero creo que como sociedad de nuestro país nos debemos mucho de conocer esta historia y este reconocimiento de las generaciones pasadas que tenían su vista puesta en el mar, ¿no? Esperando anhelantes la llegada de estas embarcaciones. Sí, en estos momentos tenemos la suerte de encontrarnos con usted que nos ayuda a divulgar este conocimiento, pero también de las tecnologías. Estamos compartiendo las imágenes del trabajo que realizaron ustedes con el canal Encuentro. Y también, Mónica, la confluencia que se da de distintas disciplinas, como en el caso de, bueno, del arquitecto Murray, de una bióloga, de otra arqueóloga marina, como es Dolores Elkin. Esta confluencia multidisciplinaria también favorece mucho a este conocimiento integral, ¿verdad? Sí, sí, de hecho, bueno, nuestro equipo cuenta desde hace años también con el trabajo, la verdad que un lujo poder participar en investigaciones junto con el doctor Ricardo Bastida, que es un Claro. súper reconocido biólogo marino de la Universidad de Mar del Plata, investigador del CONICET. Y en este momento estamos trabajando con otro especialista en dendrocronología de Mendoza, que está ahora en un trabajo puntual que estamos haciendo nosotros acá en Puerto Madryn. Y también, bueno, en un aspecto no menor, ahora que usted también menciona el tema del documental, que tiene que ver también con la gran ayuda y lo importante que es contar con gente que trabaje en equipo para la divulgación del conocimiento científico, ¿no? Para la divulgación de cómo y por qué se hace el trabajo. Muchas veces es muy natural que caminando por la playa podemos encontrar un resto y algunos de estos restos pueden ser antiguos y pueden pertenecer a un naufragio, entonces poder contar que es importante que esos restos permanezcan en el lugar y qué hay que hacer y cómo informar sobre la localización de estos restos. Bueno, a veces es difícil poder comunicar esto sin entender por qué es importante que esos restos estén ahí, porque después se pueden estudiar en su contexto y demás. Nosotros tuvimos la fortuna de poder participar de esta serie documental a partir de la propuesta de su director, Will Sokolowicz, que viene colaborando con nosotros en distintos proyectos, documentando el trabajo, cosa que para nuestro día a día es muy útil. Y no solo eso, sino que tuvo una gran ventaja de que no siempre se da cuando uno participa en una producción audiovisual, que es poder ir conversando en las distintas etapas, desde la filmación, desde el guión, desde la edición, en los distintos aspectos y poder combinar un resultado que resulte ameno visualmente con lo que es la esencia, sin perder la esencia, digamos, ¿no? De las distintas etapas de la investigación y de por qué se hacen las cosas como se hacen. Y en esto también, obviamente, con el equipo que trabajó en la edición, como Martín Subirá, bueno, y otros profesionales más, que son personas súper comprometidas y la verdad que, bueno, creo que realmente es un lujo y estamos muy, muy agradecidos de contar con todos estos especialistas trabajando en forma conjunta. Claro, porque además lo que se observa, Mónica, es que esta participación interdisciplinaria, multidisciplinaria, cada uno trata de poner lo fundamental de lo suyo sin perder la esencia, respetando el género, la especialidad, y este es el trabajo final que se ve que realmente es muy prolijo, muy atractivo desde el punto de vista audiovisual y también del conocimiento. Hay algunos de nuestros pueblos costeros que tienen la virtud
de poder ir a la costa y ver un barco semi hundido, como es el caso allí en Puerto Madryn de el buque Folías. Pero hay otros, como bueno, usted contaba recién, el Monte Cervantes, que recién se ha hecho una primera aproximación. Esto debe ser lo más atractivo que tiene su especialidad, ¿verdad? Sí, siempre es, digamos, una sensación muy emocionante poder llegar a un lugar por primera vez, Claro, más allá, digamos, de la emoción del descubrimiento, que bueno, es algo que creo que gran parte de los seres humanos vivimos, ¿no? Eh, Creo que al poder conocer todo el potencial que tiene la investigación arqueológica, a partir de una metodología específica, bueno, y todo el desarrollo de la disciplina, que quizás es lo más arduo a veces porque, bueno, nosotros hacemos el trabajo de campo, o sea, estamos en el agua o en la playa 15, 20, 30 días al año, quizás un poco más, pero el resto del tiempo es leer, escribir, estar en un archivo, sentarse en una computadora, escribir un proyecto de investigación, discutirlo, poder fundamentarlo. Pero creo que eso me da también una emoción muy grande porque sé que la arqueología tiene las herramientas como para, a partir de restos que son muy sencillos o incluso donde simplemente parece haber sedimento con unos pocos restos de madera, poder sacar el jugo, digamos, de toda esa información que está contenida, ¿no? Es como, bueno, cuando el detective va a la escena del crimen, ¿no? Y claro. hay pequeños, no solo los elementos que se ven, sino aquello que no se ve o aquello que no está, también es un dato interesante, es un dato importante, y es algo que, bueno, se termina de interpretar en la oficina, en el laboratorio, y a veces muchos meses, incluso años después, ¿no? Pero realmente poder contar en algunos sitios arqueológicos con condiciones realmente muy buenas, como es, por ejemplo, un caso excepcional el sitio Swift, en Puerto Deseado, Claro. eh, la verdad que es una ventana al pasado donde incluso en un caso como la Swift, que es un barco de la Armada Británica, que como cualquier armada en el mundo tiene registros muy exhaustivos de cómo se formaba la dotación que iba a bordo, qué provisiones llevaban, un montón de otras cuestiones. Bueno, realmente poder llegar y ver, como hemos visto, poder estudiar y analizar la vida cotidiana de su capitán, de algunos oficiales. Bueno, y tiene mucho que ver con esto de, más allá de lo que se decía, que se hacía, bueno, cómo vivían realmente, ¿no? Qué era importante para esta gente, por qué, cómo esto se entiende dentro del contexto de su sociedad y en un contexto global a nivel mundial, ¿no? Totalmente, estamos hablando de la corbeta Swift inglesa de fines de 1700, por allí es que naufragó. Sí, exacto, 1770. Claro, claro. Le recuerdo a la audiencia que estamos en Puerto Madryn, está a punto de meterse al mar, pero está charlando con nosotros la arqueóloga marina Mónica Grosso. Las últimas preguntitas, Mónica. Primero, para que conozcamos, ¿por qué no hay que sacar estos barcos que están allí en el fondo del mar, traerlos a la superficie? Bueno, hay varias razones. Una, y en esto, digamos, no es solo Argentina que tiene esta postura, sino que en el año 2001 se firmó una Convención Mundial de Patrimonio Subacuático en la UNESCO, a la cual nuestro país ha ratificado en el año 2009, que los restos se conservan y se preservan mejor bajo el agua, en el lugar donde están. Entonces, mientras tanto podamos obtener un montón de información que tiene que ver con registros fotográficos, toma de medidas, observación de los restos tal cual están, mejor. En algunos casos se puede hacer excavaciones, si se justifica que obviamente eso es algún tipo de perturbación, hay que hacer registros muy exhaustivos, porque una vez que yo muevo el sedimento, esto, o sea, un contexto, es decir, una relación de objetos, no solo entre distintos objetos, sino con distintas características del sedimento que han tardado cientos de años en llegar a formarse o ubicarse en el lugar en que los encontramos,
todo eso lleva como la historia de vida, no solo del barco cuando iba navegando, sino después que naufragó, y obviamente hay perturbaciones, es como si ocurriera una especie de terremoto donde, comparo un naufragio con un terremoto, ¿no? Donde obviamente las cosas se pueden mover de un lugar a otro, y entonces si yo encuentro la cabina de un oficial y encuentro vajilla o fragmentos de vajilla en la puerta, no necesariamente puedo asumir de entrada que eran de este oficial. Eso Claro. es algo que tengo que concluir a partir de toda una investigación. Entonces, esa es la primera razón por la cual, si hay algún hallazgo, si alguien observa algún resto, no se tiene que tocar nada, porque si yo ya lo muevo de lugar, es información que pierdo. Por otro lado, hay un tema práctico que es la conservación de los materiales. Los materiales, al estar bajo el agua, bueno, como cualquiera de nosotros puede comprobar, y más cuando el agua es agua de mar, es agua salada, hay una degradación en los metales, en el hierro es lo que nos puede resultar más familiar a todos nosotros, pero los restos orgánicos, o sea, restos de cuero, papel, madera, restos vegetales, semillas, restos de alimentos, todo esto, bueno, al ser restos orgánicos en el ciclo de la naturaleza, su fin, su destino es degradarse. Y bajo el agua, sin embargo, dadas ciertas condiciones, por ejemplo, si se entierran rápidamente en un sedimento muy fino, si el agua es fría, a cierta profundidad, si el agua es más o menos calma, se conservan bien, o sea, sufren cierto deterioro, pero mantienen su forma, por decirlo de algún modo. Ajá. Mientras tanto no se los toque, porque a veces sucede que uno ve que hay una pieza de madera que se ve muy bien, pero la toca y es una esponja y se rompe. Entonces, es decir, que los materiales se van deteriorando hasta que alcanzan un cierto equilibrio en el ambiente que están bajo el agua. Si yo los saco del agua, hay un deterioro. Claro. Que puede ser desde la deformación porque se seca rápido hasta la destrucción total porque se pulveriza. Entonces, todos los materiales, una vez que realmente está justificado por la investigación, la extracción, deben ser sometidos a un tratamiento de conservación que requiere de especialistas, de profesionales, de un espacio físico donde, digamos, las instalaciones adecuadas, y de recursos económicos a largo plazo, porque los tratamientos pueden durar años, muchos años. Entonces, bueno, es una serie de factores que aconsejan que mientras se puedan estudiar los restos en el lugar y no se los mueva de su ubicación, va a ser lo mejor. No es por un interés actual del arqueólogo que está hablando, sino por las generaciones futuras también, ¿no? Donde quizás se pueda contar con métodos y técnicas más avanzados para la investigación sin poner en riesgo la materialidad de estos restos. Claro. Y darle valor a lo que es un patrimonio. Sí, Claro. exacto. Y se trata también por eso es tan importante poder compartir espacios como este, Sergio, que nosotros agradecemos mucho, y que realmente todos podamos sentir que estas investigaciones que nosotros hacemos tienen que ver con, en primer lugar, valorar estos restos como patrimonio cultural, que esto, afortunadamente en nuestro país hay una legislación que respalda esto, que, bueno, si ustedes ven a lo largo de los 8 capítulos de la serie Naufragios en Patagonia, al final se cuenta un poco más de todo esto que yo les estoy hablando ahora, pero en cada provincia, y hay una legislación nacional también que indica que los restos que tienen más de 100 años, de por sí ya son patrimonio cultural. Quiere decir que esto es un bien que pertenece a todos, Claro. ningún particular se los puede apropiar. Y a veces, aunque tengan menos de 100 años, si son casos muy particulares donde pueden proveer información única sobre el pasado, también incluso hay varias provincias como esta en la cual no hay un límite de edad, o sea, son restos del pasado humano y de por sí, no importa la antigüedad que tengan, son patrimonio de todos, y tenemos que cuidarlos no solo por nuestro interés de conocer nuestra historia, de saber quiénes somos, sino de las generaciones futuras.
Mónica, no la entretengo más. Una preguntita aquí de una oyente, María Laura. Dice si usted tuvo que aprender a bucear, cómo es esto que tiene que hacer este trabajo bajo el agua. Sí, bueno, yo era estudiante de arqueología y siempre me gustaron los deportes y el buceo me resultaba atractivo. Bueno, el mar siempre me gustó y tenía una amiga que se inscribió en un curso de buceo y yo me anoté con ella, me pareció algo divertido, sin sospechar siquiera que me podía llegar a dedicar a esto, porque de hecho no existía la especialidad en la Argentina. Claro. Y un año después aproximadamente se formó un equipo donde Dolores Elkin junto con Christian Murray empezaron a plantear la idea de formar un equipo de arqueología, arqueología subacuática, o sea, arqueólogos que pudieran bucear y que pudieran hacer los trabajos con las mismas condiciones, digamos, de calidad metodológica que en tierra, pero bajo el agua. Y desde entonces, este equipo trabaja en el Instituto Nacional de Antropología, que los invito a visitar la página de Facebook y de Instagram también, Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano. Pueden buscarlo, se comparte también información ahí sobre los distintos proyectos en los que participamos nosotros y también obviamente otros grupos de arqueólogos que trabajan en distintas temáticas a lo largo del país. La mayoría conocidos por nosotros y por la audiencia, porque hemos hablado en nuestro programa con Murray, con Silvia Dainten, con Coronato, bueno, con todo lo que fue todo el trabajo con los huesos de Catherine Robert Davis, Ah, sí. Uh-huh. Patricio Donato, y acá Uh-huh. nos han llenado de saludos para usted, Mónica, Tony Brochado, Silvia Muchas gracias. Dainten, y hay gente que nos está viendo y escuchando desde Río Gallegos, Nadir Ferchil, Jorge Suárez, María Laura Blanco, que está en Montevideo, Uruguay, Aurelia Fuentealba aquí en Neuquén, Luciano de la Torre en La Plata, Néstor Hugo Sides en Olavarría, Manuel Pérez aquí en Neuquén, dice Luciano de la Torre de La Plata, es realmente fascinante toda la riqueza que tenemos en nuestra superficie marina. Felicitaciones a Mónica por su trabajo de investigación, que tantos datos nos arrojan. Gustavo Andrés Santucho dice excelente programa. Bueno, Mónica, Alicia Navarro también desde Buenos Aires, Elsa Sommer, el Tour de la Aldea, que es un grupo de ciclistas que están en Caleta. Bueno, muchísima gente, le agradezco muchísimo que nos haya atendido a esta hora. Bueno, Mañana, qué lindo. tempranito, se sumerge ahí en Puerto Madryn. Sí, en realidad mañana justamente no estamos buceando, estamos trabajando en uno de los naufragios que está acá en Puerto Madryn, lo llamamos el Bahía Galenses, porque es el antiguo topónimo del lugar. Ajá. Es un barco que hasta hace poco no sabíamos cuál podría ser, pero muy posiblemente cada vez estamos más convencidos que es el Dolphin, que es un ballenero que venía del noreste de Estados Unidos y que a mediados del siglo XIX naufragó en estas costas. Y estamos haciendo un trabajo con un dendrocronólogo, que es Ignacio Mundo, que es investigador del CONICET y del IANILA de Mendoza, y básicamente, explicándolo en términos muy sencillos, consiste en estudiar el anillo de crecimiento de los árboles y de ese modo conocer la antigüedad de la madera con la que se construyó este barco. Y es una aproximación muy interesante para poder confirmar la antigüedad que tiene, ¿no? Qué Así lindo. que mañana estaremos, hoy fue nuestro primer día de trabajo, así que mañana estamos con mucha expectativa. Se nos hace agua a la boca por ir y meternos ahí en esa investigación y poder comunicarla. Pero bueno, ya lo haremos. ¿Cómo Mónica, no? Mónica, Gracias, muchas muchísimas gracias. gracias, un abrazo grande. Bueno, muchos saludos a todos los oyentes y muchas gracias, Sergio, por este espacio. Y bueno, quedamos a disposición para cualquier momento. Muchas gracias. Patrimonio Buenas noches. científico, Mónica Grosso. Patrimonio científico de nuestra Patagonia. Gracias.